en Radio News. La editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Después de miles de personas que se manifestaron sin un choripán, sin un plan, sin un pago, sin un micro que los haya llevado, sin el sobrecito de cocaína para que fueran. Es decir, no hubo nada armado, sino desde la espontaneidad. Me preguntaba, ¿cambiará todo en Santa Cruz, en el país, o solo es un sueño? Es más que evidente que nada será igual. Los cuadernos, la diarrea de arrepentidos, la confirmación de que hubo coimeros y corruptos en ambos lados, y que todo fue parte de un plan que nació aquí en Río Gallegos, que luego se extendió a toda la provincia de Santa Cruz y que finalmente fue trasplantado a todo el país, ya es inocultable. Solo algún necio o que viva dentro de una burbuja puede salir en defensa de los líderes del Proyecto Nacional y Popular del ex Frente para la Victoria, la Cámpora y Colina. Algunos de ellos ya sienten vergüenza. Íntimamente saben que lo que para ellos era perdonable no lo es para millones de ciudadanos de a pie, que no quiere que les roben su dinero y lo disfruten unos pocos delincuentes aparados en un supuesto proyecto político, que quedó claro, era solo robar para ellos, y que aún continúa en Santa Cruz, donde muchos de ellos son ministros u ocupan lugares de privilegio. Ya no se puede usar la excusa política, porque se trata de delitos comunes, que provocaron muerte, dolor y sufrimiento a millones de argentinos, que hoy le faltan servicios, educación, rutas, médicos, en infraestructura básica, agua, cloacas, gas, solo por citar las obras que más se usaron para robar en la era K. Todo el país tuvo su plaza de repudio, al grito de desafuero, devuelvan lo robado. Los manifestantes marcharon con pancartas y carteles en los que escribieron consignas contra Cristina Fernández y su séquito. Eso fue una constante. Vos sabés que escuchaba el editorial de radio del escritor y periodista Fernández Díaz, que decía, Perón no quedó en la historia por la AAA. El aforismo se le cae de la boca a un referente de la Unidad Ciudadana y lo recoge en su minucioso afán de comunicarnos lo que en verdad piensa la cerrada secta cristinista acerca de los cuadernos Gloria. Es decir, como que la idea es que esto se va a olvidar, que el robo a mansalva se va a olvidar. En la hora de las grandes confesiones, las infidencias políticas no pesan menos que las judiciales, y en la Argentina casi siempre los argumentos tienen más potencia que la mismísima información. La analogía diseñada en las usinas de laboratorio sirve como una doble admisión de culpas. Hoy en buena medida la gigantesca mancha voraz se come al prestigio de lo que era la marca ya registrada, Kirchner. En voz baja, la cúpula cristinista reconoce la magnitud de este lavajato nacional y popular, pero sueñan que en el 2019 serán indultados por la sociedad, por las bonanzas del recordado proyecto NACAMPOP, y además por la dura recesión actual, que según ellos, nada tienen que ver con ella. Sin temor a equivocarse, estamos en presencia de un grupo de expertos en la creación de mitos que luego inventan a modo de cultura, un relato eterno basado en posverdad y ajustes de la realidad y pintado con mentiras en muchos casos groseras. Ya lo difundimos aquí en Noticias en la Red y está tomando estado público que para millones de televidentes y lectores, 2 investigadores del CONICET calcularon que el costo de los sobornos, la coima en la obra pública, ascendería a 36.000 millones de dólares, solamente tomando el 5% de estos últimos 10 años. A lo que faltaría sumar lo recaudado, entre comillas, en materia de energía, transporte, en un desarrollo, armado, un desarrollado y dudoso kiosco lleno de cajas negras y fundaciones, universidades, organizaciones sin fines de lucro, que eran usadas para cubrir el robo enmascarado en las más insólitas actividades, desde pagar novelas por adelantado hasta productoras de medios entre familiares como las esposas de De Vido y de Guillermo Moreno. ¿Sabías vos que tenían una productora de televisión? Cierto es también que hay santacruceños, millones de argentinos, que la están pasando muy mal.
absolutamente cierto. Acuciados por el dinero que no les alcanza y pierden calidad de vida día a día por la inflación que no se detiene. Por tanto, a ellos no les interesan pruebas, ni testimonios o los cuadernos de las coimas. Son inmunes a la galería de arrepentidos. Rebaten incluso a sus propios exfuncionarios. Y los periodistas resultan hoy día sus mayores enemigos. A esa manada de piadosos obsesionados se dirige permanentemente el discurso de Cristina Fernández con sus mensajes en redes sociales, sin explicar de dónde obtuvo su fortuna y escondiéndose en sus foros parlamentarios. Al igual que hace el gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz, donde desde el gobernador hasta el vicegobernador, el cristinismo es a veces un fenómeno de locos. Pero sin importarles nada, siguen invariablemente ejerciendo una influencia característica. Sus atrevidos comunicadores tienen vidas de jeques por los sobres en negro. Acusan a los demás de los errores y delitos que ellos mismos cometen. Ellos hablan de absolutismo, de acoso, de reprobación y de otras tantas perversiones que ejercieron los cristinistas y el Partido Justicialista aquí en la provincia desde el poder y que hoy día continúan haciéndolo con total impunidad. Creo también que estamos ante un hito histórico de la justicia, que avanza en defensa del séptimo mandamiento y contra dirigentes que se dedicaron a robarle al ciudadano de a pie sin ninguna vergüenza, y contra empresarios y multinacionales todas poderosas, que los acompañaban en ese libertinaje de dólares y euros que dejó como herencia el haber duplicado la pobreza e indigencia y barrancas abajo del país, para barrer bajo la alfombra las estadísticas mentirosas. El sentido común nos indica que tenemos problemas de ingresos y que todo supuestamente se resolvería si pudiéramos incrementarlos. Pero lo cierto es que el aumento de ingresos, sin una cultura financiera que nos permita domesticar los gastos, no resuelve la cuestión de fondo. A ver si te lo explico. En la situación que estamos, no sé si es ganar más, sino de que pare la inflación y que vuelva la cultura del trabajo, que cuiden el trabajo. Pero Río Gallegos, Santa Cruz, pareciera que vive un microclima propio. Sin saberse quién gobierna, es decir, hace semanas que no se la ve al gobernador Alicia Kirchner, salvo en fotos de supuestas reuniones, sonriendo, que nadie sabe a ciencia cierta cuándo fueron, si hace 2 meses o antes de ayer. Eso determina que cualquiera de los fantasmas que integran el gobierno está tomando decisiones y por el fracaso de las mismas, da lo mismo si está o no el gobernador, el vicegobernador o un diputado a cargo. Todo sigue igual y empeorando cada día que pasa. La excusa de victimizarse, cuando se conoce que la deuda exigible del Estado provincial supera los 15.000 millones de pesos, le congela la sangre a cualquier mortal, dado que a 1 año y medio de terminar el mandato, lo que entregará el Frente para la Victoria, la Cámpora y Colina, para que continúe, es una herencia similar a un saco de plomo, sean propios o extraños. Y mientras tanto los gremios Filoca hacen piruetas y consiguen migajas depreciadas. Tal vez sería mejor que estos gremios se sinceraran y hablaran en otros términos con el gobierno y dejaran de hacer circo berreta. Los empleados deben comprender que el endeudamiento con el banco o con la tarjeta de crédito no se sale cobrando 2.000 pesos en negro o parte al salario básico. Es decir, con algo más de dinero en el bolsillo. Aunque asombre, unos mínimos ingresos suelen derivar en deudas más aumentadas si no se corrige el patrón social de consumo. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no les va a arreglar la vida los 2.000 pesos en negro o en blanco, porque los va a inducir a gastar más y no van a tener con qué cumplir esos compromisos. El problema es de ingresos familiares, y cuando no existen deudas y hemos realizado todos los ajustes posibles en nuestros gastos fijos y variables para mantener un nivel de vida que se aproxime al de los últimos años, ahí podemos tener un punto de equilibrio. Pero no es lo que pasa ni en Río Gallegos ni en Santa Cruz.
Hay gremios, por caso el municipal, que insiste en pedir 35% de aumento, cuando en realidad deberían sincerarse y tal vez sentarse en una mesa de diálogo y ver cómo pueden hacer para conservar la mayor cantidad de empleos con productividad del sector, dado que evidentemente es insostenible por la cantidad de trabajadores en la ecuación costo, beneficio y servicios brindados. ¿Se entiende? Son demasiados y para nada útil. Y además se ha llegado a la idea que no se nota si están o no de paro, lo cual demostraría que con la mitad de ellos perfectamente se podrían brindar servicios básicos, más y mejores, con el ahorro que se capitalizaría, quedándose con la mitad de los empleados, se podían comprar insumos y maquinarias. Lo concreto de todo esto es lo que pasa con ICRT, que no produce carbón ni genera energía. Definitivamente están comprendiendo, tal vez demasiado tarde, en mi humilde opinión, que el dinero fácil de la corrupción y la coima, que esos mismos sectores cómplices gremiales silenciaron, ahora se están quedando sin financiamiento. Y el presupuesto del 2019 ya anticipa que será mucho más austero. Si ahora no tienen, el año próximo tendrán menos. El gobierno nacional, debemos coincidir todos, tuvo un error de diagnóstico fatal. Intentó hacer una transición gradual y fue demasiado optimista con el desastre que había dejado el cristianismo y las miles de bombas que explotarían. Ya es imposible volver atrás el tiempo. Ahora hay que intentar remontar la cuesta y dejar de hablar de tormentas, sino de errores y malas prácticas, ser sinceros y no ocultar nada. Las buenas ondas, los globos blancos y amarillos, la buena vibra feliz, será para otro momento. Hoy hay urgencias que atender, millones de pobres e indigentes y pibes sin futuro. Somos 45 millones, pero casi 16 la pasan mal. Hay que acertar en gestiones útiles para generar trabajo y condiciones dignas para la vida de ellos. Río Gallegos, Santa Cruz, en diferente escala pasa por lo mismo, con un agravante: no tiene nada para proyectar un futuro, ni dirigencia, ni fábricas, ni emprendimientos, ni estudios de desarrollo sustentable. Lo único que hace el gobierno de Alicia Kirchner y el grupo de fantasmas que la acompaña es organizar por el Ministerio de la No Producción, son ferias de comidas y cerveza, al mejor estilo de pan y circo, algo que hizo y sigue haciendo el Frente para la Victoria, es decir, tapar todo con humo, mientras algunos roban y coimean para la corona. Que Dios nos ayude. Te firmo esto como Oscar Muñoz. Esto es Noticias en la Red y vos, como siempre, escuchás a Radio News.